Ya vimos BJT en DC, ¿verdad? Bueno, decimos nosotros que lo vimos. Les advierto a las personas que salieron mal en BJT en DC que para la parte de AC, que es lo que vamos a ver en el segundo examen o en la segunda parte de este corte, lo necesitan. ¿Estamos? Porque hay un parámetro que se llama RE en BJT en AC y es igual a 26 milivoltios sobre IE en DC, entonces tienen que hacer DC para poder hacer AC. Entonces, si no saben, y para electrónica 2, el primer corte es respuesta en frecuencia y nosotros vamos a trabajar en media frecuencia para hallar la ganancia de voltaje, pero en electrónica 2 van a trabajar en media y en alta. Entonces necesitan, van a trabajar en baja y en alta, necesitan media para poder hacer la de alta. Entonces, no sé, igualito tienen que estudiar. En el programa dice que vamos a ver primero BJT en AC, pero me parece que después de haber visto BJT en DC, lo más fácil es ver FET, es más dinámico, es más probable que si ustedes practican salgan mejor en este examen que en el de BJT, porque este es más dinámico, tiene más gráficos, entonces ahí cuando ustedes practican haciendo se les hace como más agradable. No es solamente lo que para ustedes es un formulero, que no es un formulero sino un análisis. Entonces, por eso es que vamos a ver esta parte de FET en DC. Lo primero es ver qué es el dispositivo. Vimos que el transistor, que el BJT significaba transistor de unión bipolar. Transistor de unión bipolar. Y allá vamos a ver las características o las diferencias que hay entre el BJT y el FET para hacerlo un poquito más ligerito. Y los invito a, creo que abrí un foro acerca de BJT, las diferencias de ellas, ¿verdad? Pero más a la forma de aplicación. Estamos. Por ejemplo, no les voy a explicar qué significa defecto de campo, sino que quiero que lo investiguen. Entonces, al investigarlo, eso también lo pueden colocar en el foro. Y es bastante interesante. Entonces, FET significa transistor de efecto de campo, ya la palabra transistor sabemos qué significa, una variación de resistencia interna, y lo que hablamos de efecto de campo lo van a buscar en cualquier libro, les aparece en el Boylestar inclusive también. Entonces, ¿cómo se clasifican los FET? Se clasifican en dos tipos, igual que el BJT, pero aquí es de canal N y de canal P. ¿Por qué se llama de canal N o de canal P? Porque tenemos una capa de material tipo N y aquí en estos terminales, que es realmente un solo terminal, porque fíjense que se unen por acá para hacer el terminal de puerta, tenemos dos capitas de material tipo P. Entonces, esto es el canal. ¿Por qué se le llama el canal? Porque resulta que por ahí es que pasa la corriente. Cuando fluye de drenaje hacia fuente, que son los terminales, puerta, drenaje y fuente, y fluye en este canal de acá. ¿Por qué se llama canal? Porque acuérdense que, además de que por aquí es que fluye la corriente, bien sea para acá o para acá, porque eso depende de la flechita. Acuérdense que en toda unión PN se forma lo que nosotros llamamos una barrera de agotamiento, ¿sí se acuerdan? Esa barrera de agotamiento se puede ensanchar o se puede disminuir o puede tender a desaparecer. ¿Qué pasa? Que cuando desaparece el canal queda libre, ¡fum! Dan los electrones ahí pero haciendo fiesta. Pero cuando esa barrera de agotamiento se va ensanchando, que es lo que yo quiero que vean acá, si esa barrera de agotamiento se va ensanchando, ¿qué va a pasar? Se reduce el paso de... Exacto, ese canal que está allí se reduce y obviamente los electrones no van a poder pasar fácilmente. ¿Estamos? Por eso es que se dice canal N o canal P. Canal N porque esta capa es de canal N y canal P porque esta capa es de canal tipo P. Así lo vamos a ver en la parte de circuitos, de ejercicios ahorita. Y vemos cuál es la diferencia entre el canal N y el canal P, ¿cierto? ¿Cuál es? La polaridad. ¿La qué? La dirección es... Polaridad es más o menos, ¿oyeron? La dirección de la corriente. Aquí va entrando, ¿cierto? Obviamente si aquí va entrando es prácticamente como el BJT, este entra y este sale. Si aquí va saliendo, obviamente esta sale y esta entra. ¿Estamos? ¿Se acuerdan del BJT? Por eso es que es bueno verlo después del BJT. Parámetros importantes. BGS, que es el voltaje que hay, que era lo que nosotros llamamos BB, pero aquí no tenemos ese diodito, así que este BGS lo vamos a tener que hallar.
y BDS, que era lo que nosotros llamábamos B. Ajá, BC. muy bien. Y las corrientes ID e IS. ¿Por qué? Porque IG es igual a 0 y eso lo van a encontrar cuando lean la parte de por qué se llama transistor de efecto de campo. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona a grosso modo para pasar a hacer aunque sean 2 ejercicios que quiero hacer hoy y dejarles uno propuesto. El funcionamiento es lo que les expliqué ahorita. ¿Qué pasa? Que si esa barrera de agotamiento se va ensanchando, el canal se reduce, ¿verdad? Y se estrecha. Por eso es que eso depende de unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Vamos a ver un momentico aquí, o vamos a dar un repaso de lo que es el BJT con el FET. El BJT es un transistor bipolar. ¿Por qué? Exacto, había flujo de huecos y de electrones, ¿cierto? En cuanto a lo que eran los portadores mayoritarios por la presencia de canal de material de tipo N y material tipo P. En el FET es monopolar, es decir, hay flujo de huecos o hay flujo de electrones. ¿Qué pasa? Que si es canal N, ¿cuáles son los portadores mayoritarios en el canal N o en la capa de material tipo N de los electrones? Los electrones, por lo tanto aquí hay flujo de electrones y aquí hay flujo de huecos. Exacto. Entonces por eso se le llama monopolar. Eso también lo van a ver cuando vean electrónica industrial. Sí, hay gente que lo ve en electrónica 3. Cuando ven los tiristores. El UJT también es monopolar. Ok, en cuanto al BJT, la clasificación NPN, PNP. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Que dependía de la flechita que tenía el emisor en ese momento. Y el FET tenemos de canal N y de canal P y lo podemos ver fácilmente cuando se trata de uno o cuando se trata del otro. Parámetro básico, el voltaje base emisor era igual a 0.7, ¿se acuerdan? Porque ahí había un diodo polarizado directamente que siempre tiene que estar polarizado directamente. Y aquí, esto es muy importante, IG es igual a 0. Esa IG que sea igual a 0 nos va a hacer que el circuito sea mucho más sencillo de analizar, porque cuando una corriente es igual a 0, el voltaje de la resistencia obviamente es 0. Entonces, como el voltaje y la corriente de esa resistencia es 0, desaparece. ¿Estamos? Entonces, bueno, que ahí lo dicen en el siguiente, y ese es igual. Ajá, por lo tanto, IS es igual a ID, cosa que aquí no era igual, pero podíamos decir que se podía tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque IB era muy bajita y la podíamos despreciar a veces, pero realmente son equivalentes. Finalmente, y esto es algo muy importante, que es que el BJT es un transistor controlado por voltaje. Por corriente. ¿Por qué? Por corriente. Porque la corriente de salida depende de la corriente de entrada. Acuérdense que este parámetro, que es beta, es una constante que se llama HFE y viene dada por el fabricante. Todos los BJT que tengan el mismo serial tienen el mismo beta. ¿Sí lo ven? Viene dado por cómo lo fabricó la empresa. ¿Qué pasa? El FET es un transistor controlado por voltaje. ¿Qué tenemos aquí? Que ID, que es la corriente de salida, que es donde se encuentra IC, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. ¿Quién es IDSS y quién es BP? IDSS es la corriente máxima que puede soportar ID. ¿Se acuerdan cómo dice de saturación? Es más o menos. Y BP es el voltaje de estrechamiento máximo. ¿Qué es IDSS? La corriente máxima que puede atravesar acá. ¿Y qué es BP? El voltaje máximo al cual esto se reduce así aquí. A lo más extendido y por lo tanto se estrecha el canal. O sea que la corriente en ese momento es Mínimo. 0. Cero. O sea, Cero porque no pasa nada. Decimos que es 0. Es Cero. por rango como... ¿Qué? No, no es por rango, es un valor. Es un valor, por ejemplo, si nosotros decimos que BP es menos 4, cuando llegue a menos 4 ya ahí no hay corriente. ID desaparece. Y si ID es igual a 12 miliamperios, quiere decir que cuando ya esté ahí se esté pasando 12 miliamperios, quiere decir que BGS es igual a 0. ¿Sí lo ven? Eso lo vamos a ver. O sea, si la corriente S es máxima, el voltaje S es 0. Ajá. Y al revés también. Al revés. Ok. Ok. El voltaje, esta es la corriente de ID y este es el voltaje de BGS. ¿Estamos? No quiere decir que este voltaje es 0, es un parámetro constante. Claro. ¿Estamos? No quiere decir que este es 0, quiere decir que aquí es 0, quiere decir que aquí es 0 o es BP. ¿Sí lo vemos? Ok. Entonces,
¿Cómo funcionaría? Nosotros vamos a ver, ¿se acuerdan de las curvas características del BJT y venía ya dada por el fabricante? De hecho, yo se las traje en el examen. Ok, aquí no, aquí tenemos que construir tanto la curva característica como la recta de carga. Esta que está acá es la curva característica. ¿Por qué sabemos que es la curva característica? Porque la sacamos y dice curva característica. ¿Por qué la sacamos de la curva característica? Porque dependen, estos son los parámetros que vamos a utilizar para la curva característica. ¿Y de qué dependen estos parámetros? A ver, ¿o de qué parámetros depende esto? De BGS, Y de ID. mentira, de BP y de IDSS. ¿Estamos? Este BP es este y este IDSS es esta. Y esos son parámetros dados por el fabricante. Entonces, ¿de qué depende la curva característica? De los parámetros dados por el fabricante. En cambio, la recta de carga, que es la que nosotros trazamos, esa depende, o que la que también vamos a trazar, esa depende del circuito donde esté o el circuito que nos hayan dado. ¿Estamos? Nosotros tenemos que buscar una ecuación donde tengamos las dos variables y donde podamos trazar esa recta. El cruce de la recta con la curva característica, ese va a ser nuestro punto Q. Estamos asumiendo, por decir algo, que esta va a ser, o sea, que mi curva característica va a ser aquí, o es esta. Si esta es la recta, mentira, la recta de carga es esta. ¿Dónde está justo el punto Q? Aquí. En la intersección entre la curva característica y la recta de carga. Estamos. Entonces ahí simplemente yo bajo para acá y veo cuánto vale BGS, voy para acá y veo cuánto vale ID. Y ya después con esos parámetros puedo hallar lo que me dé la gana. Profe, una pregunta. ¿Los valores en esa gráfica van bajando o...? Están en horizontal. O sea, van subiendo desde... ¿En esta? Ajá. ¿En esta de aquí? Sí. ¿Cómo que van bajando? O sea, No, más bien de- van subiendo desde el eje negativo. O sea, No, están en horizontal. Creo que son de BGS. 4, Yo 3, no 2. entiendo la pregunta. o sea, no sería de 1 a 4. Profe, se refiere a que si la curva característica la onda va subiendo o bajando. Que porque es 4, 3, 2, 1 y no 1, 2, 3. O sea, ellos lo están viendo de manera vertical No, y eso está no de importa. manera Lo que estoy horizontal. ubicando son los puntos. ¿Cómo sé yo que este punto es 1? Ah, bueno, porque esto es cuando BGS es igual a 0, entonces ID vale IDSS, que es su valor máximo. El segundo punto es este. Cuando BGS vale 0.3 BP, entonces ID vale la mitad. ¿Sí lo ven? Aquí. El tercer punto es cuando esto vale 0.5 BP, este vale un cuarto de IDSS. Y cuando el último punto, que es este, cuando ID vale 0, BGS vale BP. Ok, sí, Estamos. esa era mi duda. Gracias por preguntarlo, porque en verdad pensé que estaba Profe, entendible. Y no era así. ¿por qué trabajamos del lado izquierdo? O sea, Porque ese voltaje negativo, eso es interesante. Tienen mucho que sacar de ahí, tienen por qué Y es igual a 0 y todo ese tipo de cosas. Es muy, muy, muy bonito. La verdad que sí, les va a traer mucho conocimiento teórico. Muchos recuerdos bonitos. No te recuerdo, no sabía que habías visto esa materia en otra parte en otro momento. Entonces vamos a hacer, nada más hay 3 tipos de polarizaciones. Estamos, esta fija, que es la más tonta, autopolarización y divisor de tensión. Pero la divisor de tensión se reduce mucho porque como IG es igual a 0 no tenemos que hallar el radio T, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Ok. Aquí. Entonces vamos a tratar de hacer 2 ejercicios, así que necesito que se pongan pilitas. Vamos a tratar de hacer 2 ejercicios y el último, que es el de divisor de tensión, se los mando para la casa, pero lo hacemos el miércoles. La idea es que el miércoles vamos a terminar de hacer unos ejercicios y el viernes comienzo con AC. Profe, Para no hacerles el examen el viernes. De todos modos, ustedes me dicen, profe, hágalo el viernes, porque el viernes tenemos más fresquito todo. Yo lo hago el viernes. Matamos esa culebra de una vez. Eso quiere decir que con eso va a dar Porque entonces a veces no voy a hacer 2 exámenes. Porque yo creo que dejar eso para el final a veces es más sí, es complicado. mejor ir Entonces vamos a matando matar una- primero examen. FED. Lo podemos matar el viernes. Es decir, hacemos ejercicios ahorita. Les propongo uno. Traigo más ejercicios el miércoles, nos ponemos a trabajar inclusive para que ustedes puedan pasar a la pizarra, hacemos, viramos, aclaramos dudas y el viernes hacemos el examen y murió FE y murió AC también, DC, perdón, y pasamos de una vez a AC el siguiente miércoles. Me parece mejor para ustedes porque o sea, se equivocaron en estupideces. Y hay gente que yo sé que no sabe nada, porque es que se le dio.
pero hay gente que se confundió estúpidamente y no lo podía sacar de la confusión que tenía. Entonces vamos a tratar de salir mejor porque no les voy a dar puntos y porque la nota va a ser mayor o sea, lo que les voy a dar por plataforma es mínimo, 2 puntos máximo. Y es una sola práctica de laboratorio que la vamos a dividir en dos, la parte en DC y la parte en AC. Si no les da DC, no les va a dar AC. Aunque ustedes son muy buenos en práctica, y es lo que más dolor me da. Y hubo gente que salió muy mal. Muy mal. Estamos. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Voy borrando. Ya vale, ¿cuánto? Polarización tenemos fija. solamente esas dos resistencias y una fuente en el drenaje. Entonces, el drenaje no, en la puerta. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? ID, IS, BGS, BDS, BS, BD y BG. Lo primero es ver dónde está cada uno de los terminales. ¿Qué es esto? G, gate. D. Y S, Search. ¿cierto? O sea que ahí fácilmente se ve que cuánto vale BS. Zero. Muy bien. Entonces, ¿dónde está ID? ID pasa por aquí. ¿Cierto? IS pasa por aquí. Pero ya sabemos que es la misma, esta y esta son las mismas porque ya lo sabemos. BGS está justo aquí, BGS y BDS está justo aquí. Y tenemos, como siempre, dos mallitas, una mallita aquí, la podemos llamar I1 y la otra mallita aquí que la podemos llamar I2. ¿Lo vemos? Sí. Ok, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Dónde está BD y BG? BD, para aquellas personas que tenían un pelón, BD de aquí a tierra. Estamos, de aquí a aquí. Es como si yo colocara las bananas del tester aquí negro y aquí rojo. BS de aquí a tierra y BG de aquí a tierra. Y BDS es la caída de tensión de aquí más la caída de tensión de acá. Que en este caso es 0, es otra cosa. Pero si tengo una resistencia, ya hay una caída de tensión. Sería BDS menos BS. Y BG sería BGS más BS, ¿cierto? Entonces, o también puede ser el voltaje de aquí más el voltaje de aquí. Pero ¿qué pasa con esta resistencia? Nada más que es inmensa. Es 0, no está haciendo nada ahí. En DC no hace nada, hace en AC. Pero en DC no está haciendo nada. Porque ¿cuánto es la corriente que pasa por aquí? 0 y su voltaje es 0. Como la corriente de aquí es 0, Claro, y es 0. y G es igual a 0, entonces la resistencia se elimina. ¿Sí lo vieron? ¿Y esa fuente? No, la fuente no. La fuente sigue. ¿Y su voltaje? Bueno. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿cómo hacemos para hallar ID? O no sé, lo que se les ocurre hallar ahí. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Perdón? Podemos hallar BGS. BGS, ¿cómo hacemos BGS? Malla 1. Exacto. Entonces podemos decir que vamos a hacer LKB en I1. ¿Cómo nos quedaría, Nelson? Menos 1.5. No, está entrando por el positivo. Porque Entonces sería 1.5. 1.5. Vamos a colocarlo así para que les quede por ahorita. Estamos 1 mega por IG. 1 mega, este es 1 mega. Más BGS es igual a 0, ¿cierto? Esto es 0, que es lo que habíamos dicho aquí, por lo tanto, todo esto es 0 y nos va a quedar que BGS es igual a ¿cuánto? Menos Menos 1.5. 1.5. Y ya tenemos este. ¿Lo vimos? Sí. O sea, ya matamos esto. ¿Qué más? Nos vamos por la segunda malla y sacamos BDS. BDS. Y D, Puede profe. ser, vámonos por la... Sí, yo sé, pero ya va, vamos a hacer caso a nuestro amigazo. En I2, ¿cómo dice la malla I2? Menos 12 voltios. Ajá, menos 12. Más 1.2 BD. Más 1.2K por ID. por ID. Muy bien. Más BDS. Más BDS. Más BS. No, 0. BS 0. Sí, ¿verdad? Dígame. Ponemos ya primero ID para poder bajar el valor. Exacto. O sea que sí lo vamos a usar, pero en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué BS 0? Porque está tierra. Porque está a tierra. La fórmula de ID. Ajá. En cambio, ID es igual a qué? Y de SS A IDSS. por 1 menos BGS sobre Exacto. Entonces, aquí Eso es la cuadrada. ID va a ser igual a qué? Saquen la calculadora. 12.000 12.000 por, aquí no vamos a multiplicar. ¿BGS cuánto es?
Menos 1.5. Menos 1.5. Sobre menos 4, ¿verdad? 4, Y todo esto al cuadrado. Menos 4. Dividen esto entre, que obviamente si este es negativo y este es negativo se nos va a ir, ¿estamos? Dividen el 1.5 entre 4. Restan 1 menos eso. A lo que les dé del cuadrado. Y lo van a multiplicar por 12 miliamperes. 4.68 mil. Ok. Y de igual a 4.68 miliamperes. Obviamente esto es igual a IS, ¿cierto? Porque ya ellas son, sabemos que ya son iguales. Entonces ya matamos eso, matamos esto, matamos eso. Ahora sí nos podemos ir por BDS, ¿cierto, Efra? Entonces decimos que BDS va a ser igual a 12 menos 1.2K por ID, que ID vale 4.68 mil. 6.384. ¿Perdón? A mí me da 6.384. 6.384 volts. Y, Y ajá, ahí podemos BS. sacar que... BS es 0. BDS es igual a BD menos BS, ¿cierto? Como este es 0, Sí. BD es igual a BDS, que es igual a 6.384. Y finalmente BGS es igual a BG menos BS. Como esto es igual a 0, entonces nos queda que BG es igual a BGS, que es igual a menos 1.5 volts. ¿Lo vimos? Súper sencillo, ¿cierto? Copien ahí Demasiado. para que hagamos mejor. Pero aquí nos va a quedar la función de ID. Y es cierto. Después aplican producto notable. ¿Se acuerdan? Sí. El primero al cuadrado menos 2 veces el segundo por el primero. más. Les va a quedar algo así como que ID es igual a 10.000 que multiplica a A por ID al cuadrado, ¿cierto? Más B por ID más C, ¿cierto? Algo así. Ya empezó mal, profe, ya. Tienen que empezar a multiplicar este por este por este y este por este, ¿cierto? Después que multipliquen eso, ¿verdad? Se va a desaparecer esto y vamos a llamar, por ejemplo, ID es igual a, ¿cómo ponemos? D por ID al cuadrado más, D después de B viene esta, ¿verdad? E por ID más, después viene la esta, ¿verdad? Así. Y después pasan esto para acá. ¿Cierto? Después que termine aquí le va a quedar D por ID al cuadrado más G por ID más F es igual a 0. ¿Cierto? ¿Y qué hacen con esto? Calculadora y la... Si no hacen la ecuación de segundo grado, ahí estamos. Y de la ecuación de segundo grado les van a salir dos valores de ID. ID es igual a tanto, ID es igual a tanto. Uno, no. Uno va a ser coherente con la realidad, el otro va a ser Imaginario. La tiramos a cualquier pegar. vaina. Si les da después de 10, ya saben que no puede ser porque eso tiene que ser entre 0 y 10. Y si los dos son Profe, uno, los dos están entre cero y medio. Obviamente no les va a dar igual a 2.3 miliamperes porque mi método no utilice regla y obviamente ya por mi edad. Pero puede dar aproximado. Pero claro, obviamente. Profe, pero si los dos dan- Pero cuando ustedes lo hagan con las reglas en su casa, porque ustedes no tienen más nada que hacer que ver electrónica 1, que es mi materia, y tienen que pasarla, y tienen que pasarla subiendo, y tienen que practicar. Entonces, cuando ustedes la hagan con reglas, les va a quedar bien bonito, perfecto, y después de ver igual. Yo le dije a Lorenzo, profe, estoy ocupado. Sí, lo mismo. Ah, pues, va a decir a Lorenzo, profe, Esa es la que- O sea, lo que pasa es que con Lorenzo no hay nada que hacer. Lo O mismo. sea, Ok, y les voy a pasar. Ah, el otro yo tengo una foto aquí, se los paso por el grupo. listo.